Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, hermanas, y pues gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? De meditar un poco más de su sagrado libro. El versículo que corresponde estudiar en este día es Hebreos 4:11. Ya lo tenemos ahí en pantalla y dice de la siguiente manera: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En los versículos previos se ha hablado ampliamente, ¿verdad? De que, pues, precisamente el pueblo de Israel no entró en ese reposo por la desobediencia manifestada, ¿verdad? A nuestro Dios. Entonces, pues sabemos que la condición, ¿verdad? Para entrar en ese reposo que ahora nuestro Dios nos ofrece a nosotros en esta era cristiana, pues es precisamente el obedecer, ¿verdad? Es bien importante que tengamos en cuenta esto. Y si nos fijamos en la primera palabra es procurar, hay que esforzarnos, ¿verdad? Tener diligencia para alcanzar esa gran bendición que es el reposo. Y pues sabemos que nuestro Dios a través de todos los tiempos y de muchos siervos siempre ha llamado a todo, ¿verdad? A todo su pueblo a la obediencia precisamente, a arrepentirnos, a hacer su voluntad desde los tiempos de Noé, Jonás, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús en su ministerio en esta tierra. Luego sus siervos en el Nuevo Testamento como Esteban, como Pedro, como Pablo, todos ellos siempre, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos han llamado precisamente a la obediencia al Evangelio, al hacer la voluntad de nuestro Dios, porque recordemos, el mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es bien importante que analicemos y meditemos en ello, ¿verdad? En procurar esa obediencia, esforzarnos por ello día tras día, porque pues el Señor ahí nos sigue ofreciendo ese reposo, pero nosotros tenemos que aceptar esa invitación para entrar en ese reposo que Él promete. Y pues bueno, vamos a repasar un poquito precisamente de todo lo que hizo el pueblo de Israel, y esto lo tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 del verso 1 en adelante, donde dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el siguiente versículo es muy importante. El 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, aquí tenemos grandes enseñanzas, hermanas, y como bien nos dice el apóstol Pablo, ahí están todos esos ejemplos. Entonces, si yo no hago la voluntad de Dios, si yo desobedezco, pues no voy a estar pensando en que me va a ir mejor que a ellos. Así como ellos sufrieron un castigo, también nosotros lo podemos sufrir. Permita Dios que no caigamos, como dice ahí, ¿verdad? Que ellos quedaron postrados en el desierto. Permita Dios que nosotros no quedemos postradas, sino que sigamos adelante, ¿verdad?
a manera de que podamos decir algún día como el apóstol Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que ese sea nuestro deseo y anhelo, ¿verdad? En tiempos modernos mucha gente dice, es que pues, ¿cómo te atreves a juzgar? No puede haber castigo porque Dios es amor, etcétera, ¿verdad? Yo creo que a todas nos ha tocado escuchar este tipo de comentarios, pero no nos debemos dejar engañar. O sea, esas son astucias, artimañas, ¿verdad? Del engañador, del mismo diablo, para que no obedezcamos a Dios, aludiendo al amor de Dios, pero también Dios es justo. Y así como vemos que en tiempo de Noé, solamente 8 personas fueron salvas porque todas las demás desobedecieron, hubo un castigo, ¿verdad? Igualmente en Sodoma y Gomorra, ¿quién escapó? Solamente Lot y sus hijas, todos los demás perecieron. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y así, hermanas, hay muchos ejemplos a través de todo el sagrado libro en los cuales nos damos cuenta que Dios es amor, pero también es justo. ¿Sí? Nosotros mismos como padres de familia, quienes tienen 2 o más hijos, pues no es justo, ¿verdad? Que si uno es bien portado, obediente, va a obtener igual beneficio que el otro que es desobediente y que no hace caso y que es rebelde. Pues no, ¿verdad? Uno también disciplina a sus hijos. De la misma manera, nuestro Padre Celestial también nos disciplina, ¿verdad? Y va a haber premio o va a haber castigo, ¿sí? Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, palabras muy importantes. Las invito a, en cuanto tengan oportunidad, pues pueden leer desde los capítulos anteriores y la parte primera del capítulo, pero por cuestión de tiempo, pues vamos ahorita a leer solamente del verso 14 en delante. Deuteronomio 30, 14 en delante dice de la siguiente manera: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Fíjense, hermanas, qué hermosa bendición, ¿verdad? Al obedecer. Esa es la condición. Entonces, en este versículo que estamos viendo, tenemos esa invitación, invitación a entrar al reposo, pero está condicionado a que obedezcamos, ¿verdad? No caigamos en desobediencia como cayó el pueblo de Israel, y nosotros sabemos que vamos a la Canaán celestial. Así es que, hermanas, es bien importante que atendamos a estas cosas, ¿verdad? Como dice la primera palabra, que procuremos entrar en ese reposo. Y hay un versículo muy bonito en Romanos 16, 19, donde el apóstol Pablo les dice a nuestros hermanos, ¿verdad? Allá en Roma, de la siguiente manera, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, qué bonito que la obediencia de los cristianos allá en Roma era notoria a todos, y de esto se gozaba el apóstol Pablo. Permita Dios que también nuestra obediencia sea notoria a Él
y que nuestro Padre se goce de esa obediencia que nosotros profesamos hacia su sagrado libro, hacia sus sagrados mandamientos, ¿verdad? Entonces, hermanitas, esta es la invitación a entrar en ese reposo, pero les recuerdo, Dios no nos va a obligar a entrar a Él, sino que nosotras debemos tomar esa decisión. Y si no procuramos, si no nos esforzamos, los resultados serán lamentables como lo fue para el pueblo de Israel. Dios nos ayude y que todas juntas lleguemos a ese reposo, a la Canaán celestial. Dios les bendiga, hermanitas. Esta es la meditación de esta mañana. Un abrazo fraternal en Cristo.